Azteca, de Gary Jennings. Parte 9. Continuación. Un grito salió de todos los presentes. El fuego nuevo se ha encendido, y la multitud inmóvil hasta ese momento empezó a moverse de un lado a otro. Uno tras otro, por orden de rango, los sacerdotes tomaron sus antorchas de la pila y tocaron con ellas el pecho del Xochimique, que se achicharraba rápidamente, para encenderlas con el fuego nuevo, y luego corrían con ellas. El primero utilizó su antorcha para encender la pila de leña que estaba en la colina, para que todos al mirar la colina de Wixachi vieran esa gran hoguera y supieran que todo peligro había pasado, que todo sería igual en el único mundo. Me imaginé que podía oír los gritos de alegría, las risas y los sollozos de felicidad de todas las gentes que miraban desde sus azoteas alrededor de los lagos. Después, los sacerdotes corrieron por el sendero de la colina, mientras sus antorchas ondulaban detrás de ellos, inflamando el aire. En la base de la colina, otros sacerdotes estaban esperando, que venían de todas las comunidades cercanas y lejanas. Tomaron las antorchas y corrieron para llevar ese precioso fragmento del fuego nuevo a los templos de las diferentes ciudades, pueblos y aldeas. «Puedes quitarte tu máscara, Nochipa», le dije a mi hija. «Ya estamos a salvo. Quítatela para que puedas ver mejor». Ella y yo estuvimos parados al lado norte de la colina, mirando cómo esas lucecitas brillaban alejándose de nosotros y se desparramaban en todas direcciones. Luego hubo unos estallidos silenciosos. Ixtapalapan, el pueblo más cercano, fue el primero en encender la urna de su templo principal. El siguiente pueblo fue Mexicalcingo. En cada templo había esperando un sinnúmero de habitantes, portando sus propias antorchas para encenderlas en los fuegos de los templos y llevarlas corriendo a casa para encender los fuegos de sus hogares y los de sus vecinos. Así es que cada antorcha que se alejaba de la colina de Wixachi, primero brillaba como un punto en la distancia, luego brillaba en la urna de un templo, y luego se desparramaba por las calles, dejando tras de sí destellos centelleantes en movimiento. La secuencia se repitió una y otra vez en Coyohuacán, en la Gran Tenochtitlán, en las comunidades, las lejanas y las más apartadas, hasta que toda esta vasta cuenca de lagos y tierras rápidamente se llenó de luz y de vida. Había alegría, entusiasmo y regocijo a simple vista, y yo traté con todas mis fuerzas de imprimirlo entre mis recuerdos felices, porque no tenía esperanzas de volver a ver eso. Como si estuviera leyendo mis pensamientos, mi hija me dijo suavemente: «Oh, tengo la esperanza de vivir hasta que sea una vieja. Me gustaría tanto volver a ver esta maravilla la próxima vez, padre». Cuando Nochipa y yo volvimos a donde se encontraba la gran hoguera, 4 hombres estaban agachados cerca de ella, en ansiosa consulta. El venerado orador Motecuzoma, el sacerdote principal de Huitzilopochtli, el astrónomo y el adivino, de los que ya he hablado antes. Todos ellos estaban discutiendo qué palabras debería decir el güey Tlatoani en su discurso el siguiente día para proclamar lo que el fuego nuevo había prometido en los años por venir. El adivino, inclinando sobre algunos diagramas que había dibujado en la tierra con un palito, evidentemente acababa de decir una profecía que el astrónomo consideraba como excepcional, pues le estaba diciendo burlonamente: «No más sequías, no más miserias, una larga y fructífera gavilla de años». Muy consolador, amigo adivino. ¿Pero usted no ve un presagio inminente que aparece en el cielo? El adivino le dijo: «Los cielos son sus asuntos.
Usted hace los mapas y yo me encargaré de leer lo que hay en ellos. El astrónomo gruñó. Puede ser que usted encontrara más inspiración si de vez en cuando usted mirara las estrellas y en lugar de esos tontos círculos y ángulos que usted dibuja. Y apuntó los garabatos hechos en la tierra. Entonces, ¿usted no lee ninguna amenazante Icaloca? La palabra significa eclipse. El adivino, el sacerdote y el güey Tlatoani, todos ellos repitieron al mismo tiempo y con inquietud. ¿Eclipse? De sol, dijo el astrónomo. Hasta este viejo fraudulento podría preverlo, si alguna vez leyera el pasado de la historia, en lugar de pretender conocer el futuro. El adivino tragó saliva y se quedó sin palabras. Motecuzoma se le quedó mirando. El astrónomo continuó. Está registrado, señor orador, que los mayas del sur vieron un Icaloca dándole un hambriento mordisco a Tonatiuh el sol en el año 10 Casa. El próximo mes, en el día 7 Lagarto, se cumplirán exactamente 18 años solares y 11 días desde que eso ocurrió. De acuerdo a los registros llevados por mí y por mis predecesores, de las tierras del norte y del sur, esos oscurecimientos solares regularmente pasan en alguna parte del único mundo, en intervalos de esa duración. Confiadamente, puedo predecir que Tonatiuh se volverá a eclipsar por una sombra en el día 7 Lagarto. Desafortunadamente, como no soy adivino, no puedo decir qué severo será ese Icaloca ni en qué tierra será visible. Pero todos aquellos que lo vean lo tomarán como el presagio más maléfico, inmediatamente después de haber pasado el fuego nuevo. Sugeriría, mi señor, que todos los pueblos deben ser informados y prevenidos, para que no se asusten tanto. Tiene razón, dijo Motecuzoma. Enviaré mensajeros veloces a todas las tierras, aun a aquellas que son nuestras enemigas, para que no crean que ese presagio significa el debilitamiento de nuestro poder. Gracias, señor astrónomo. En cuanto a usted, se volvió fríamente hacia el tembloroso adivino. El más experto y sabio adivino puede estar propenso a cometer un error, y eso se puede perdonar. Pero un total inepto es un verdadero peligro para la nación, y eso no lo puedo tolerar. Cuando regresemos a la ciudad, se presentará a la guardia de palacio para que lo ejecuten. En la mañana del siguiente día, 2 Caña, primer día del año nuevo, 2 Caña, el gran mercado de Tlatelolco, como todos los mercados en el único mundo, estaba lleno de gente que compraba todos los utensilios para sus casas, para reemplazar los viejos que habían destruido. A pesar de que la gente casi no había dormido, después del alumbramiento del fuego nuevo, todos estaban alegres y charlatanes, y mucho se debía a que estrenaban ropas nuevas y joyas, y por el hecho de que los dioses estuvieran dispuestos a dejarlos seguir viviendo. Al mediodía, desde lo alto de la gran pirámide, el güey Tlatoani Motecuzoma hizo el tradicional discurso a su pueblo. En parte, él dijo lo que el finado adivino había predicho: buen clima, buenas cosechas y todo eso. Pero prudentemente diluyó en mieles los presagios, diciendo que los dioses continuarían dándonos sus beneficios, mientras ellos estuvieran satisfechos con nosotros los mexica. Por lo tanto, dijo Motecuzoma, todos los hombres deberían trabajar duro, todas las mujeres deberían ser ahorrativas, todas las guerras deberían pelearse con vigor, todas las ofrendas apropiadas y sacrificios deberían hacerse en ocasiones ceremoniales. En esencia, se le dijo al pueblo que la vida continuaría como siempre había sido. No hubo ninguna revelación o algo nuevo en el discurso de Motecuzoma, a excepción de su anuncio, como si fuera una
casualidad que había arreglado para un entretenimiento público del próximo eclipse solar. Mientras él oraba en lo alto de la pirámide, sus mensajeros veloces ya habían partido desde Tenochtitlán hacia todos los puntos del horizonte. Ellos llevaban la noticia del inminente eclipse a todos los gobernantes, gobernadores, caciques de todas partes, e hicieron énfasis en el hecho de que los dioses habían dado a nuestros astrónomos la primera noticia de ese suceso. Por lo tanto, no causaría nada, ni bueno ni malo, y no debería ser causa de preocupación. Pero una cosa es decirle a la gente que no preste atención a un fenómeno del que hay que temer, y otra, que la gente no quede expuesta a él. Incluso yo, que fui el primero en oír acerca de ese Icaloca amenazante, cuando este tuvo lugar, no lo pude mirar bostezando con calma, sino que tuve que pretender que lo veía con calma e interés científico, por Nochipa, Beu Ribé y los criados que estaban conmigo en el jardín azotea el día 7 lagarto, y tuve que darles un ejemplo de serenidad. No sé cómo se dio en otros lugares del único mundo, pero aquí en Tenochtitlán pareció como si Tonatiuh hubiera sido totalmente tragado. Y probablemente fue solo por un breve momento, pero para nosotros pareció una eternidad. Ese día estaba bastante nublado, así es que el sol era solamente un disco pálido como la luna, sin brillantez, y podíamos mirarlo directamente. Se pudo observar el primer mordisco que le dieron en su orilla, como si hubiera sido una tortilla, y luego vimos cómo se iban comiendo su cara poco a poco. El día se oscureció, el calor de la primavera desapareció, y un viento helado sopló por todo el mundo. Los pájaros volaban sobre nuestra azotea en confusión, y podíamos oír aullar a los perros de nuestros vecinos. El mordisco que estaba recibiendo Tonatiuh se fue haciendo más y más grande, hasta que al final toda su cara fue tragada y se puso tan oscura como la cara parduzca de un nativo de Chiapa. Por un instante, el sol estuvo más oscuro que las nubes que le rodeaban, como si viéramos a través de un pequeño hoyo del día hacia la noche. Cuando las nubes, el cielo y todo el mundo se oscureció con la misma oscuridad de la noche, Tonatiuh quedó totalmente fuera de nuestra vista. Las únicas luces reconfortantes que podíamos ver desde nuestras azoteas eran los pocos fuegos parpadeantes que ardían fuera de los templos, y el humo rojizo que salía del interior del Popocatépetl y que se sostenía encima de él. Los pájaros dejaron de volar, y uno de ellos, un pájaro musicapa de cabeza roja, revoloteó entre Beu y yo, y fue a pararse en uno de los arbustos de nuestro jardín, poniendo su cabeza dentro de su ala y echándose a dormir aparentemente. En esos largos momentos en que el día era noche, casi deseé poder esconder mi propia cabeza. De las otras casas y de las calles podía oír gritos, gemidos y oraciones, pero Beu y Nochipa se mantuvieron en silencio, y Estrella Cantadora y Turquesa solo gimoteaban suavemente. Así es que supuse que mi actitud de serenidad tuvo los efectos deseados. Luego, una rayita delgada de luz volvió a aparecer en el cielo, y muy despacio se fue ensanchando y brillando. El arco del tragador Icaloca se deslizaba reluctante, dejando que Tonatiuh saliera de sus labios. El medio sol creció. El mordisco disminuyó hasta que Tonatiuh fue un disco otra vez, entero. El mundo se volvió a iluminar con su luz. El pájaro que estaba en la rama, a un lado de mí, levantó su cabeza
y se nos quedó mirando con una perplejidad casi cómica y echó a volar. Mis familiares y los sirvientes volvieron sus rostros pálidos hacia mí y me sonrieron trémulamente. Eso es todo, dije con autoridad. Se ha acabado. Y todos bajamos las escaleras para volver a nuestras actividades respectivas. Con razón o erróneamente, mucha gente dijo después que el venerado orador había dicho una mentira deliberadamente cuando él había asegurado que el eclipse no sería un mal presagio, porque solo unos cuantos días después, todo el distrito del lago se vio sacudido por un temblor de tierra. Era un simple temblor comparado con el siu que Ciania y yo habíamos vivido una vez, y aunque mi casa se estremeció como las demás, quedó en pie tan firmemente como lo hizo en el tiempo de la gran inundación. Pero por muy simple que yo lo cuente, el temblor fue uno de los peores que habían sacudido esas tierras, y muchos edificios se cayeron en Tenochtitlán, en Tlacopan, en Texcoco y en otras pequeñas comunidades. Y cuando esos edificios se cayeron, mataron a muchos de sus ocupantes. Creo que murieron unas 2000 personas. Y los que les sobrevivieron levantaron un gran clamor en contra de Moctezuma. Así es que a este no le quedó más remedio que prestar atención a él. No quiero decir que él pagara algún daño o que hiciera alguna reparación, sino que lo que hizo fue invitar a toda la gente al corazón del único mundo para que vieran morir por garrote públicamente al astrónomo que había predicho el eclipse. Pero eso no hizo que se acabaran los presagios, porque eran presagios, y algunos de ellos pienso que francamente no lo eran, como por ejemplo, en ese simple año de 2 caña, se vieron caer del cielo nocturno más estrellas de las que jamás se habían visto caer antes, más que todas las estrellas juntas que se habían registrado durante todos los años por nuestros astrónomos. Durante esos 18 meses, cada vez que caía una estrella, cualquier persona que la veía podía ir a palacio o mandar un mensaje. Moctezuma no vio personalmente esa obviamente errónea aritmética que se estaba llevando a efecto, y ya que su orgullo no le permitía volver a correr el riesgo de otra acusación de engañar a su pueblo, hizo anuncios públicos de ese diluvio de estrellas, ya que las sumas eran alarmantes. Para mí y para otros, la razón de ese total sin precedentes de estrellas muriendo era evidente. Después del eclipse, más gente empezó a mirar el cielo más aprensivamente, y cada uno de ellos estaba ansioso por anunciar cualquier hecho sobrenatural que viera. En cualquier noche de cualquier año, un hombre parado en la puerta de su casa, mirando al cielo, en el tiempo que le llevaría a fumar un poquietl, vería a 2 o 3 de las más pálidas estrellas perder su débil sostén en el cielo y caer seguida de una cola mortaja de chispas. Sin embargo, si un gran número de personas lo ve, y aunque solo 2 o 3 de ellas den aviso de haberlo visto, los datos recogidos parecerán como si cada noche hubiera una continua y amenazadora lluvia de estrellas. Y eso es lo que más recuerda nuestra gente de ese año 2 caña. Si eso hubiera sido cierto, el cielo se habría quedado totalmente vacío de estrellas para siempre. Ese juego ocioso de coleccionar estrellas caídas hubiera seguido adelante, excepto que el siguiente año, 3 cuchillo, la atención de la gente se vio desviada hacia otro presagio, uno que involucraba más directamente a Moctezuma. Su hermana soltera Papantzin, la señora Pájaro Tempranero, escogió ese tiempo para morir. No hubo nada extraordinario en su muerte, solo que era muy joven, y se supuso que murió de una típica enfermedad femenina
que nadie hizo mención. Lo siniestro fue que, 2 o 3 días después de su entierro, numerosos ciudadanos de Tenochtitlán afirmaron haber visto a la señora caminando por la noche, retorciéndose las manos y lanzando un lamento. De acuerdo con lo que dijeron esos que la encontraron y que se multiplicaron en una noche, la señora Papan había dejado su tumba para traer un mensaje, y este era que desde el mundo del más allá, ella había visto un gran ejército conquistador que avanzaba hacia Tenochtitlán por el sur. Yo particularmente llegué a la conclusión de que los que decían eso, lo único que habían visto era el familiar y bastante cansado viejo espíritu de la Llorona, que por siempre se lamentaba y estrujaba sus manos, y también ellos habían equivocado tercamente y mal interpretado su cansado lamento. Pero Moctezuma no podría negar con facilidad el supuesto fantasma de su hermana. La única forma de poder apaciguar a ese fantasma que salía de su tumba era ordenando que el sepulcro de Papan fuera abierto en la noche, para poder probar que ella yacía tranquilamente allí y no andaba vagando en la noche por toda la ciudad. Yo no estaba con aquellos que hicieron esa excursión en la noche, pero la lúgubre historia de lo que pasó fue conocida en todas estas tierras. Moctezuma fue en compañía de algunos sacerdotes, cortesanos y testigos. Los sacerdotes cavaron la tierra de la tumba y la abrieron. Luego quitaron la espléndida mortaja que cubría el cadáver, mientras Moctezuma estaba parado a un lado, agitado y nervioso. Los sacerdotes descubrieron la cabeza de la mujer muerta para su positiva identificación y la encontraron no muy corrompida. Así es que ella era la señora Pájaro Tempranero, y ciertamente que estaba muerta. Se dice que entonces Moctezuma dio un alarido terrible, tan terrible que hasta los más impasibles sacerdotes se asustaron cuando de las cuencas de los ojos de la señora brilló una luz verde blanquecina sobrenatural. De acuerdo con esa historia, ella fijó esa mirada directamente en su hermano, y él, en el colmo del horror, le dirigió un largo, aunque incoherente discurso. Unos dijeron que se estaba disculpando por haber abierto su tumba, perturbando sus restos. Otros dijeron que fue una confesión de culpabilidad, y esos mismos luego afirmaron que la enfermedad de la hermana soltera de Moctezuma fue supuesta, pues en realidad había muerto de un mal parto. Poniendo a un lado al fantasma, los testigos que estaban presentes dijeron que el venerado orador finalmente se dio la vuelta y huyó lejos de la tumba abierta. Huyó demasiado pronto como para ver que los ojos blanquiverdes brillantes del cuerpo se empezaron a mover, y luego se extendieron y se escurrieron por la arrugada mejilla. No era nada sobrenatural, era solamente un Petlazolcóatl, un ciempiés feo, y que como las luciérnagas son peculiarmente luminosos y brillantes en la oscuridad. Dos de esas criaturas, evidentemente, se habían introducido en el cadáver, por las puertas más fáciles de comer, y se habían enroscado en cada una de las cuencas de los ojos para vivir cómodamente y comer a su placer la cabeza de la señora. Esa noche, molestos por toda esa conmoción, lenta y ciegamente, se arrastraron fuera de donde estaban y, retorciéndose entre los labios del cadáver, desaparecieron otra vez. Después de eso, ya no se recordó que Papantzin hiciera más apariciones públicas, pero otros sucesos extraños se dejaron oír por los alrededores, causando tanta conmoción que el Consejo de Voceros nombró investigadores especiales para que buscaran la verdad en todos ellos. Sin embargo, que yo recuerde, ninguno fue corroborado, y los más de ellos
fueron considerados como presagios hechos por adivinos que querían llamar la atención o por alucinaciones de borrachos. Entonces, cuando ese ético año terminó, cuando los días vacíos ya habían pasado y el año 4K empezaba, el venerado orador Nezahualpilli llegó de Texcoco inesperadamente. Se dijo que él había venido a Tenochtitlán solo para disfrutar de nuestra celebración de El Árbol se Levanta, pues por muchos años había estado viendo una versión de esa celebración en Texcoco. La verdad era que él había venido para consultar secretamente con Motecuzoma, pero los dos gobernantes se habían encerrado juntos, solo por un pequeño tiempo en la montaña, antes de mandar llamar a otra persona que necesitaban consultar. Para mi gran sorpresa, fue a mí a quien mandaron llamar. Con el vestido de saco puesto, hice mi entrada al salón del trono, aunque esta vez mis reverencias fueron más humildes de lo que exigía el protocolo, ya que en la sala había 2 venerados oradores esa mañana. Yo estaba bastante sorprendido de ver que Nezahualpilli estaba casi calvo y que el pelo que le quedaba era gris. Cuando al fin me puse de pie enfrente de los 2 Icpactim, que estaban lado a lado entre los discos de oro y plata, el güey Tlatoani de Texcoco al fin me reconoció y dijo casi alegremente: mi formal cortesano cabeza inclinada, mi una vez escribano y conocedor de palabras Topo, mi una vez heroico guerrero Nube Oscura. En verdad que Nube Oscura, gruñó, que es Nube Oscura, gruñó Motecuzoma. Ese fue su único saludo, acompañado de una mirada enojada. Entonces, ¿usted conoce a este desgraciado, mi amigo? ¡Yo! Hubo un tiempo en que estuvimos muy unidos, dijo Nezahualpilli, sonriendo ampliamente. Cuando usted me habló de un campeón águila llamado Mixtli, no lo relacioné con él, pero debí pensar que se elevaría de título tras título. Dirigiéndose a mí, dijo: le saludo y lo felicito, campeón de la Orden del Águila. Tengo la esperanza de que contesté adecuadamente, pues estaba ocupado en ver que el saco me cubriera bien las rodillas, pues éstas me temblaban visiblemente. Motecuzoma preguntó a Nezahualpilli: ¿ha sido siempre este Mixtli un embustero? Nunca un embustero, mi amigo. Le doy mi palabra. Mixtli siempre ha dicho la verdad, conforme la ha visto. Desgraciadamente, sus visiones no son siempre cómodamente acordes con las de otras gentes. Ni tampoco las de un embustero, dijo Motecuzoma entre dientes. Y a mí me dijo casi gritándome: usted nos hizo creer a todos nosotros que no había nada que temer de... Nezahualpilli le interrumpió, diciendo calmadamente: ¿me permite, señor amigo? ¿Mixtli? Sí, señor orador, respondí roncamente, sin saber en qué problema me hallaba, pero sintiéndome totalmente seguro de que estaba en un problema. Hace poco más de 2 años, los maya enviaron mensajeros veloces a todas estas tierras para avisar que habían visto extraños objetos, casas flotantes, dijeron, en las playas de la península de Ulumilkuts. ¿Recuerda aquella ocasión? Vívidamente, mi señor, dije. Yo interpreté ese mensaje como que ellos habían visto un pez gigante, y cierto pez alado. Sí, esa fue la explicación que se esparció por orden de su venerado orador, y creo que toda la gente la escuchó con alivio. Para mi muy considerable vergüenza, dijo ceñudo Motecuzoma. Nezahualpilli hizo un gesto para aplacarlo, y luego continuó preguntándome: parece que algunos de los maya que vieron esas apariciones hicieron algunos dibujos, joven Mixtli, pero solo hasta ahora llegó uno de esos dibujos a nuestro poder.
¿Puede usted todavía decir si estos objetos pintados son un pez? Me alargó un pedazo de papel de corteza, pequeño, cuadrado y andrajoso, que yo observé atentamente. Era un típico dibujo maya, tan pequeño y tan mal hecho que no me quedó otro remedio que casi adivinar qué era lo que en realidad quería representar. Sin embargo, tuve que decir: debo confesar, mis señores, que esto se asemeja más a una casa que a un pez inmenso. Yo me confundí. ¿O el pez volador?, preguntó Nezahualpilli. No, mi señor. Las alas del pez se extienden a ambos lados. Todo lo que puedo decirle es que en estos objetos las alas parece que están directamente encima de ellos, sobre sus espadas o sus azoteas. Él hizo notar: ¿y esos puntos que están en fila entre las alas y el tejado o azotea, qué cree usted que son? Sintiéndome algo molesto, dije: es casi imposible de asegurar por este dibujo tan mal hecho, pero puedo aventurar que parecen las cabezas de los hombres que se asoman. Sintiéndome miserable, levanté los ojos del papel para mirar directamente a cada uno de los oradores. Mis señores, me desdigo de mi anterior interpretación. Solo puedo decir que no había recibido la información adecuada. Ahora puedo decir que Ulumilkuts fue visitado por unas inmensas canoas que de alguna manera se mueven con alas y van llenas de hombres. No podría decir de qué nación son esos hombres, ni de dónde vienen, excepto que son extranjeros y que obviamente tienen muchos conocimientos. Si ellos pueden construir esa clase de canoas, muy bien pueden hacer la guerra, y quizás una guerra de lo más atemorizante, como nunca la hemos visto. Ah, ¿lo ve?, dijo Nezahualpilli con gran satisfacción, aún a riesgo de desagradar a su venerado orador. Mixtli no titubeaba en decir la verdad como él la ve, cuando él la ve. Mis adivinos y oráculos, cuando vieron este dibujo maya, leyeron en él ese mismo portento. Si ese presagio hubiera sido leído correctamente y pronto, murmuró Motecuzoma, hace más de 2 años que hubiera fortificado y enviado hombres a las costas de Ulumilkuts. ¿Con qué propósito?, preguntó Nezahualpilli. Si los extranjeros escogen ese sitio para golpear, deje que los mayas que están allí reciban el golpe. Pero si, como parece, ellos nos pueden invadir por el ilimitado mar, hay innumerables playas en donde ellos puedan desembarcar, al este o norte, al oeste o al sur. Ni los guerreros de todas las naciones juntas alcanzarían para proteger todas las playas vulnerables. Es mejor que usted concentre su defensa en un apretado círculo alrededor de su nación. ¿Yo?, exclamó Motecuzoma. ¿Y usted qué? Ah, yo estaré muerto para entonces, dijo Nezahualpilli, arrellanándose regaladamente en su silla. Los adivinos me han asegurado esto, y estoy muy contento porque así podré pasar mis últimos años en paz y reposando. De ahora en adelante no haré más la guerra hasta que muera, ni tampoco la hará mi hijo Flor Oscura, quien será mi sucesor en el trono. Yo estaba parado enfrente del trono, sintiéndome bastante incómodo, pero aparentemente les tenía sin cuidado, y se habían olvidado de mí. Ni siquiera me dijeron que me fuera. Motecuzoma miró a Nezahualpilli, y su rostro se fue ensombreciendo. ¿Me está usted dando a entender que Texcoco y su nación Alcolúa dejan de pertenecer a la Triple Alianza, señor amigo? Aborrezco hablar sobre traición y cobardía. Pues entonces no hable de eso, dejó caer Nezahualpilli. Lo que quiero decir es que nosotros,
que nosotros debemos reservar todos nuestros guerreros para la invasión que ha sido profetizada. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a todas las naciones de estas tierras. No debemos gastar más nuestras fuerzas y nuestros guerreros combatiendo entre nosotros. Los feudos y rivalidades deben ser suspendidas y todas nuestras energías, todos nuestros ejércitos juntos, deben luchar para repeler al invasor. Así es como yo lo veo a la luz de los presagios y a la interpretación que de ellos dieron mis sabios. Es por eso que pasaré los días que me quedan, y Flor Oscura lo seguirá haciendo después de mí, en trabajar para conseguir una tregua y la solidaridad entre todas las naciones, para que todos presentemos un frente unido cuando los extranjeros lleguen. Todo eso estará muy bien para usted y para su dócil y disciplinado príncipe heredero, dijo Moctezuma en una forma insultante. Pero nosotros somos los mexica. Desde que hemos implantado nuestra supremacía en el único mundo, ningún extranjero ha puesto un pie dentro de nuestros dominios sin nuestro consentimiento. Y siempre será así. Si debemos pelear solos contra todas las naciones conocidas o no conocidas, aunque todos nuestros aliados deserten o se vuelvan contra nosotros. Sentí un poco de pena al ver que el señor Nezahualpilli no se resentía ante esa demostración abierta de desprecio. Él dijo casi con tristeza: entonces le contaré una leyenda, señor amigo. Quizás ha sido olvidada por ustedes los mexica, pero todavía se lee en nuestros archivos de Texcoco. De acuerdo con esa leyenda, cuando sus ancestros azteca se aventuraron por primera vez fuera de su tierra de Aztlán, al norte de aquí, e hicieron esa larga caminata que les tomó varios años hasta llegar aquí, ellos no sabían los obstáculos que podrían encontrar en su camino. Todo lo que sabían era que se encontrarían en tierras prohibidas y con pueblos tan hostiles a ellos que pudieran juzgar preferible retroceder en sus caminos y regresar a Aztlán. Para prevenir esa contingencia, hicieron todos los arreglos para poder tener una rápida y segura retirada. En 7 u 8 de los lugares en que se detuvieron entre Aztlán y este distrito del lago, ellos recolectaron y escondieron grandes cantidades de armas y provisiones. Si ellos se veían forzados a retroceder a su tierra otra vez, lo harían a su propio paso, bien nutridos y bien armados, o podrían detenerse en cualquiera de esas posiciones ya preparadas. Moctezuma bostezó. Claramente se veía que él no había escuchado ese cuento antes, ni yo tampoco. Nezahualpilli continuó: por lo menos eso dice esa leyenda. Desgraciadamente no dice dónde estaban ubicados esos 7 u 8 lugares. Respetuosamente le sugiero, señor amigo, que mande usted exploradores hacia el norte, a través de las tierras desiertas, para buscarlos. Podría utilizarlos o mandar a hacer una nueva línea de aprovisionamiento, pues si usted no desea tener como aliado a ninguna nación vecina ahora, llegará el tiempo en que ninguna de ellas lo será, y entonces usted podrá necesitar una ruta de escape. Nosotros, los Acolúa, preferimos rodearnos de amigos. Moctezuma estuvo en silencio por largo tiempo, encogido en su silla, como si estuviese confundido ante la aproximación de una tormenta. Luego se sentó derecho, levantó sus hombros y dijo: suponga que esos extranjeros nunca lleguen. Usted se encontrará tranquilamente acostado, sin más propósito que el caer en la trampa de cualquier amigo que se sienta lo suficientemente fuerte. Nezahualpilli movió su cabeza y dijo: los extranjeros vendrán. Usted parece muy seguro de ello.
lo suficientemente seguro como para hacerles la guerra, dijo Nezahualpilli casi jovial. Señor amigo, lo reto a usted. Juguemos al tlachtli en el patio ceremonial. Sin jugadores, solo usted y yo. Digamos 3 juegos. Si pierdo, tomaré ese presagio como contradictorio. Me retractaré de todas mis tristes predicciones y pondré todas las armas a Colúa, todos sus ejércitos y recursos a su disposición. Si usted pierde, ¿qué? Concédame solo esto. Me dejará a mí y a mis Acolúa libres y fuera de todos sus futuros enredos para que podamos pasar así nuestros últimos días en paz, dedicados a otras cosas más placenteras. Motecuzoma dijo al instante: de acuerdo, 3 buenos juegos, y sonrió malignamente. Él debió de haber sonreído así, porque no era el único que pensaba que Nezahualpilli debía de estar loco al retarlo a jugar. Por supuesto, nadie, excepto yo, que había jurado guardar el secreto, sabía en esos momentos que el venerado orador de Texcoco acababa de apostar su porvenir. Para los ciudadanos de Tenochtitlán, así como para los visitantes, la contienda sería otro simple entretenimiento para ellos o un honor más para Tlaloc. Durante las celebraciones de la ciudad, del árbol se levanta. Pero no era un secreto que Motecuzoma era por lo menos 20 años más joven que Nezahualpilli, ni que ese juego de tlachtli era un juego brutal, jugado solamente por jóvenes fuertes y robustos. Todo alrededor y más allá de las paredes exteriores del patio de pelota y el corazón del único mundo estaba lleno de gente, tanto nobles como plebeyos, que se apretujaban hombro con hombro, aunque ni siquiera uno de 100 pudiera haber tenido la esperanza de echarle una simple mirada al juego. Sin embargo, cuando el juego hacía que los espectadores que estaban adentro del patio gritaran un ayo de alabanza, o un aya como gemido, o un oh piadoso, toda la gente que estaba afuera en la plaza lo repetía como un eco, sin ni siquiera saber el porqué. Las hileras de escalones de piedra inclinadas que se desprendían de las paredes de mármol del patio interior estaban pletóricas de altos nobles de Tenochtitlán y de Texcoco, los que habían venido con Nezahualpilli. Posiblemente en compensación o como soborno a mi silencio, los 2 venerados oradores me habían asignado uno de los preciosos asientos allí. Siendo solo un campeón águila, yo era la persona de más bajo rango en toda esa augusta reunión, a excepción de Nochipa, a quien había llevado para sentarle en mis piernas. Mira, hija, y recuerda, le dije al oído, esto es algo que nunca se volverá a ver. 2 de los hombres más notables y con mayor señorío en todo el único mundo, compitiendo en público espectáculo. Mira y recuérdalo para toda tu vida. Nunca volverás a ver un espectáculo como este. Pero padre, dijo ella, ese jugador que trae un yelmo azul es un viejo, y apuntó discretamente con su barbilla a Nezahualpilli, quien estaba parado en el centro del patio, un poco aparte de Motecuzoma y del principal sacerdote de Tlaloc, el sacerdote que se encargaba de todas las ceremonias durante ese mes. Bueno, le dije, el jugador que tiene un protector de cabeza de color verde es más o menos de mi edad, por lo tanto, no es tan juvenil. Parece que estás más a favor del viejo. Espero que grites de alegría por él cuando yo lo haga. He apostado una pequeña fortuna a su favor. Nochipa se movió en mis piernas para poder mirarme a la cara. Oh, eres muy tonto, padre. ¿Por qué? Yo le dije. No lo sé realmente. Y en verdad no lo sabía.
Ahora quédate quieta. Ya eres bastante pesada sin moverte. Aunque mi hija acababa de cumplir los 12 años y ya había tenido su primer sangrado, por lo que llevaba los vestidos de mujer y se empezaba a formar muy bien con las curvas y las formas de la mujer, no había heredado, gracias a los dioses, la estatura de su padre, o no hubiera soportado tenerla encima y estar sentado sobre la piedra dura. El sacerdote de Tlaloc recitó invocaciones y oraciones especiales y quemó incienso, todo ello demasiado largo y tedioso, hasta que al fin lanzó muy alto la pelota para que el primer juego empezara. No intentaré, mis señores escribanos, contarles cada bote y rebote de la pelota, pues ustedes desconocen las complejas reglas del tlachtli y no podrían, por lo tanto, apreciar las partes más importantes del juego. El sacerdote se escurrió fuera del patio como un negro escarabajo, dejando solos a Nezahualpil y a Motecuzoma, y a los dos encargados de las metas, cada uno al lado opuesto del patio. Pero esos hombres se mantenían inmóviles, excepto cuando el juego requería que ellos movieran los yugos para marcar puntos. Esas cosas, los bajos arcos móviles por donde los jugadores debían tratar de pasar la pelota, no estaban hechos de piedra como de ordinario lo eran en todos los patios de juego de pelota. Los yugos, como los anillos verticales que pendían de las paredes, estaban hechos del más fino mármol, al igual que las paredes. Tanto los anillos como los yugos estaban elaboradamente esculpidos, pulidos y pintados con brillantes colores. Incluso la pelota había sido trenzada especialmente para esa contienda, con las tiras del más ligero oli, cuyas tiras se entrelazaban en los colores verde y azul.